En este podcast vamos a hablar de algunos de los mitos que no nos dejan entender y sobre todo progresar hacia el desarrollo del liderazgo. Bienvenido al podcast de los estrategas, un podcast donde buscamos compartir principios de liderazgo, estrategia, emprendimiento y gestión a fin de que podamos obtener resultados en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. Todo lo que hacemos en esta comunidad está encaminado a que puedas convertirte en un estratega. Un estratega es alguien que tiene carácter, que sabe cómo liderar, que usa la estrategia para ganar y que obtiene resultados en lo que desea. Eso es ser un estratega. Y todo lo que compartimos en este canal tiene ese enfoque. Esos podcasts principalmente los estamos utilizando para desarrollar el tema del liderazgo. Y es que el liderazgo es un tema un poco malentendido en la sociedad. De hecho, poco se sabe del liderazgo a nivel general o tendemos a asociarlo con cosas como posiciones, talentos genéticos, culturas, capacidades físicas y otras cosas. Todas estas falsas nociones lo que hacen es impedir que haya un buen desarrollo del liderazgo. Por esa razón, hoy vamos a abordar algunos de los mitos que hacen que se pierda el norte a la hora de hablar del liderazgo y cómo podemos desarrollarlo. Muchas personas piensan que el liderazgo es como un sexto sentido, el cual tienes o no tienes. Se dice que el sentido común es el menos común de todos. Y muchos piensan que si se tiene un buen sentido común, entonces se será un buen líder. Y esto no es del todo cierto. Todos tenemos, en cierto sentido, el sentido común desarrollado, o es diferente para todos. Por eso tenemos opiniones diferentes y maneras de actuar diferentes. Muchas veces hay varios caminos para llegar a un mismo lugar, de la misma manera que hay muchos sentidos comunes que nos pueden llevar a lograr metas o que nos pueden acercar a esa meta de ser un buen líder, pero por diferentes caminos. Por tal razón, no debemos estar mirando afuera o buscando aprobación de otras personas, sino más bien debemos actuar según lo que sintamos que es lo mejor que debemos hacer ante el problema que tenemos enfrente. Stephen Covey solía hacer un ejercicio en sus talleres para demostrar que la percepción de todos es muy diferente. Él solía preguntar a los participantes que le señalaran hacia dónde estaba el norte. Les pedía que cerraran los ojos y señalaran hacia dónde ellos creían que estaba el norte. Al estar encerrados en un salón, muchas personas señalaban a diferentes lugares, pensando que estaban señalando hacia el norte. Cuando él les pedía que abrieran los ojos, todos se daban cuenta que habían manos señalando para un lado y para el otro, muchas veces contrario al mismo que ellos habían pensado. Así que en esta situación, pocas personas podían identificar verdaderamente dónde estaba el norte. Así que vamos a evaluar nuestro sentido común, vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Qué pensarías de un jugador de un deporte profesional que falla 7 de cada 10 tiros que hace? ¿Pensarías que es un buen jugador o que sería un mal jugador? Aquí es donde el sentido común nos engaña un poco. Lo más seguro es que hayas pensado que si ese deportista participa en una competencia y falla 7 de cada 10 tiros, es que quizás no es tan bueno. Quizás lo pensaste como, no sé, un jugador de fútbol tirando penaltis y que falle 7 de 10 es como súper malo. Pero, si estamos hablando de fútbol, diríamos sí, es súper malo. Pero si estuviéramos hablando de un jugador de béisbol, ese jugador que falla 7 de cada 10 tiros podría estar en el Salón de la Fama por su excelente desempeño. Por esa razón, el sentido común hay veces no es tan obvio y hay veces nos engaña porque no tenemos el panorama completo. Quizás también te acuerdes de las clases de matemáticas que teníamos en el colegio o en la universidad. Muchos de esos ejercicios de matemáticas parecían demasiado difíciles hasta que el profesor los hacía. Cuando el profesor los estaba explicando paso a paso, el ejercicio era fácil de seguirlo, era fácil de entenderlo y uno de verdad pensaba que yo soy capaz de solucionar esto por mí mismo. Pero cuando llegaba el día del examen, ahí es cuando nos quedábamos bloqueados y nos dábamos cuenta de que, en verdad no sabía, en verdad no sé cómo solucionar esto. Pero cuando el profesor vuelve y explica el ejercicio después de haber hecho el examen, ya uno dice, claro, ¿cómo me equivoqué en esto? Y esto pasa mucho en situaciones de liderazgo. Cuando alguien sale con una estrategia de algo que se debe hacer,
todos piensan como, wow, sí, es súper lógico. Es algo que todos sabíamos desde el principio y sabíamos que era la respuesta correcta. Pero eso solo pasa cuando ya alguien llegó con la idea. Cuando la solución no se conocía, todo parecía demasiado confuso, demasiado nublado, demasiado difícil. Este es el mito del sentido común. Y este mito invade demasiados libros que enseñan sabiduría ambigua. Por ejemplo, muchos piensan que o estarían de acuerdo con la frase un líder tiene que actuar con valentía y decisión, ¿cierto? Que es una frase que uno ve en demasiados libros. Pero también hay ocasiones en las que el líder tiene que callarse y escuchar a otros, pensar bien antes de actuar e inclusive dilatar la toma de decisiones lo más que pueda. Otro punto en el cual el sentido común puede engañarnos es cuando pensamos que un líder debe preservar ante cualquier adversidad y nunca rendirse. Pero la realidad muestra de que muchas veces el liderazgo tiene que cambiar de ideas, tiene que ser dinámico, tiene que dejar de pelear batallas que no valen la pena pelear y buscar una nueva ruta, dejando de lado, hay veces, el plan inicial. Otro mito muy interesante es que se piensa de que algunas personas nacen siendo líderes. En la librería de los resúmenes que tenemos en este canal de YouTube, tenemos un título que se llama Liderazgo en tiempos turbulentos, por Doris Kearns. El libro es una obra de arte y en esta maravillosa obra de arte la autora nos comparte la vida de 4 de los más importantes presidentes de los Estados Unidos. Uno de los capítulos de este libro señala la gran diferencia, oiga bien esto, la gran diferencia que había entre uno y otro, tanto en condiciones de crianza como en rasgos de personalidad y obviamente en diferentes tiempos de la historia. Hay veces queremos darle un distintivo mágico al liderazgo, como si viniera de un don divino, como si no se pudiera desarrollar, como si fuera un papel para algunos privilegiados, pero no es así. Esto de hecho hace que muchas personas se pregunten, ¿un líder nace o se hace? ¿Qué tal si cambiamos la pregunta y la miramos desde otro punto de vista para ver qué tan lógica suena? ¿Un profesor nace o se hace? Ahí tienes tu respuesta. Es obviamente todos los profesores que tenemos son personas que se han formado, que han conocido su material y no es que les haya llegado por osmosis. Ellos tuvieron que pagar el precio del estudio y de esforzarse por desarrollar sus habilidades. Es obvio que algunas de las cualidades con las que nacemos nos ayudan, eso tampoco se puede negar. Pero en realidad no es tanto con qué cualidades nacemos o no, sino cómo las utilizamos. Alguien puede nacer con una energía inagotable, con fuerza, con resistencia, con agresividad, capaz de argumentar con lógica, puede convertirse en alguien muy bueno, que hace demasiadas cosas, o también puede volverse en un delincuente que lidera grupos armados súper malos. Así de que las cualidades son importantes, pero también depende mucho en cómo las utilicemos. De la misma manera, alguien puede ser tímido, introvertido, pensativo, y puede convertirse en alguien que teme expresar su voz quizás, y quedar como sin hacer una contribución, o por el contrario, puede utilizar todas esas cualidades para rodearse de personas capaces y sacar proyectos adelante. De hecho, estas personalidades que acabo de describir, tímido, introvertido, pensativo, eran algunas de las cualidades de Abraham Lincoln, que es considerado el mejor presidente de los Estados Unidos. Así que el líder nace, porque todos tenemos que nacer, pero se hace a medida que sepa aprovechar esas características innatas que tiene en sí, sus fortalezas, y se esfuerce por mejorar y por contribuir. Un ejemplo bíblico de esto es la historia de David versus Goliat. Goliat tenía todo el arquetipo para ser un líder. Según algunos de los charlatanes del liderazgo, Goliat tiene todos los atributos que se necesitan. Tenía actitud, tenía determinación, tenía fortaleza, tenía preparación, tenía capacidades para la guerra, capacidades de influir. Mejor dicho, Goliat era el arquetipo perfecto de liderazgo, según algunos de estos charlatanes, que me encanta llamarles charlatanes porque eso es lo que son. Cogen como terminologías que parecen interesantes, se aprovechan de lo que parecería el sentido común para decir, vea, esto es un líder, pero no, en realidad no lo es. Volvamos al tema de Goliat. Goliat era grande, era fuerte, la gente lo respetaba e incluso le temían. Goliat era extrovertido, era valiente, un hombre de guerra. Sin embargo, llegó David,
que era un pastor de ovejas, que tocaba el arpa, que de hecho fue hallado no apto para la guerra y por tal razón le encargaron llevarle el almuerzo a sus hermanos, que sí habían sido seleccionados como guerreros. Pero todos sabemos cómo acaba esto. Goliat, la personificación del liderazgo según algunos payasos, cayó muerto ante David, el pequeño pastor de ovejas. Más adelante, David llegó a ser el rey de Israel, de un pueblo gigantesco, porque se aplicó a aprender de liderazgo y a convertirse en un líder él mismo. Así que el liderazgo no podemos encasillarlo como algunos nacen siendo líderes o tienen las cualidades de líder, no. Podemos cultivar las capacidades y las cualidades de los líderes. El tercer mito del que quiero hablar hoy es el mito que para aprender de liderazgo tienes que aprenderlo desde tu propia experiencia y a través de situaciones difíciles. En otras palabras, este mito dice que el liderazgo solo se aprende a través de la acción y no de la teoría. Y ahí es cuando también entramos al mito de que el liderazgo es una posición, porque pensamos, no, el liderazgo solo puede ser ejercido por los que están arriba, que son los que tienen las oportunidades de vivir y poder liderar. Y ahí es cuando nos empezamos a encasillar también en otro tipo de mentira que no nos deja progresar. A ver, esto tiene parte de verdad, tampoco estoy diciendo que sea mentira, que no tengamos que aprender de nuestra propia experiencia. Pero tampoco quiere decir que es la única manera de hacerlo. Si bien es importante que uno aprenda por lecciones propias, muchos de los cuales van a ser errores sin ninguna duda, también el liderazgo ha probado ser algo que se puede aprender a través de los estudios y la investigación, inclusive de la observación. De hecho, muchos de los grandes líderes políticos, líderes de guerra, líderes sociales o líderes de negocios han aprendido a leer y a estudiar la vida de otros líderes. Por ejemplo, Alejandro el Grande, él aprendió de Aquiles y de Sócrates y de los reyes que Homero relata en sus libros. Napoleón estudiaba a Alejandro el Grande y lo trataba de emular. Marco Aurelio era un estoico y seguidor de las enseñanzas de Platón, de Sócrates y de otros filósofos. Lincoln era estudiante de historia y en especial de los padres fundadores. Y así, todo gran líder a su vez ha sido un estudioso de otros líderes. En la actualidad hay inclusive más ayuda, ya que no solo tenemos la historia para aprender de los grandes líderes, sino que también existe la investigación. Desde los años 1940 se ha empezado a estudiar el tema del liderazgo de una forma más seria, bajo estudios científicos más rigurosos, los cuales están revelando capacidades que contienen los buenos líderes y cómo se tiene un buen liderazgo dentro de equipos. No aprender y buscar otros estudios sería como decir que tenemos que prácticamente reinventar la rueda para poder aprender del liderazgo. No tiene que ser así. No tenemos que aprender que el fuego quema por nuestra propia experiencia para saber que quema. De hecho, debemos ser unos estudiosos de nosotros mismos y lo que hacemos a fin de poder pulir nuestro liderazgo. Los Navy SEALs tienen un método muy interesante para mejorar. Ellos lo que hacen es que justo después de cada misión se sientan a evaluar la misión y a evaluar cómo fue. Aprenden de qué hicieron bien, aprenden también a determinar qué hicieron mal y crear planes para mejorar. Y eso lo hacen siempre después de cada misión. Esta es la manera en la que ellos mismos mejoran y también debe ser una herramienta que utilicemos nosotros mismos para aprender y mejorar nuestro liderazgo. No solo nuestro liderazgo, sino también nuestra vida. Si aprendemos a evaluar nuestra vida día a día, los resultados a través de los años van a ser increíbles, porque vamos a entender en el día a día qué cosas hicimos mal para no repetirlas al día siguiente. Muchas veces los hábitos se continúan y se perpetúan en el tiempo simplemente porque no somos conscientes de ellos. Por esa razón yo creo que es vital tener un diario, es una práctica que todo estratega debería tener. Un diario personal puede ser la herramienta más grande que tengamos para mejorar a lo largo de los años. Al atacar estos 3 mitos del liderazgo, lo que quiero es que entiendas que puedes liderar, que no tienes que tener la aprobación divina o dones naturales o superiores para hacerlo. No necesitas ni siquiera tener cargos elevados. Puedes liderar desde donde estás. Quiero que puedas entender que no importa si piensas que no tienes lo que se necesita para liderar. Si quieres liderar, si de verdad quieres hacerlo, puedes hacerlo y puedes desarrollarte como un líder. Recuerda la historia de David y de Goliat. Ese es un ejemplo perfecto. El pastor de ovejas derrotando
al militar de guerra. Y por último, recuerda que no necesitas tener posiciones para aprender de liderazgo. Puedes prepararte, puedes estudiar, puedes probar, puedes reflexionar en tu vida diaria a fin de ir puliendo tu liderazgo poco a poco. Puedes ser un líder. De hecho, necesitamos que seas un líder. Necesitamos escucharte, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tus contribuciones. Y al escuchar este podcast, siento que estás tomando uno de esos pasos para convertirte en uno. Así que queremos agradecerte por sacar el tiempo para hacerlo y la dedicación de querer escuchar nuestro mensaje. Y más importante aún, ser parte del movimiento. Lo que queremos lograr es crear líderes, crear estrategas. Pienso que todos tenemos metas, sueños y negocios que queremos sacar adelante, carreras profesionales que queremos tener. Pensamos que puedes lograr todo eso al ser un estratega. Así que queremos invitarte a que empieces a liderar desde ya. Si este podcast o cualquier otro contenido que tenemos te es de valor, tráenos un amigo, compárteselo a algún amigo, pásale este contenido a alguien que tú conozcas, que crees que pueda necesitarlo o que se pueda haber beneficiado. Muchas veces queremos cambiar el mundo, pero nos olvidamos de los que tenemos a nuestro alrededor. No luches por cambiar el mundo, lucha por cambiarte a ti mismo y por cambiar a los que están a tu alrededor. Si lo hacemos, ahí es cuando vamos a estar empezando a ejercer el verdadero liderazgo. Y es ahí donde vas a empezar a desarrollarte como estratega.